En esta videopráctica vamos a ver cómo crear perfiles para los usuarios y cómo llevar a cabo el redireccionamiento de carpetas. Ambas dos cosas bastante útiles, sobre todo en aquellas organizaciones donde los usuarios tienen cierta movilidad y donde nosotros como administradores de sistemas somos los responsables de salvaguardar los datos. Vamos a disponer de un equipo Windows Server 2012, es el controlador de dominio que ya hemos usado en otras prácticas, y además de eso tenemos un segundo equipo que va a ser un Windows 8 Enterprise, estación de trabajo de dicho dominio. Comenzaremos desde el Windows Server 2012 y lo primero que haremos va a ser crear dos carpetas que vamos a necesitar posteriormente. Abrimos el explorador, lo maximizamos, nos vamos al disco C y ahí vamos a crear una primera carpeta a la que vamos a llamar datos. Vamos a crear una segunda carpeta a la que vamos a llamar perfiles. Fijaros que esta última carpeta que hemos creado, la de perfiles, es lo que nos va a permitir crear perfiles móviles para los usuarios. Antes os quisiera mostrar de qué perfiles disponemos en nuestro equipo. Vamos a irnos al propio equipo, hacemos botón de la derecha y propiedades, decimos cambiar configuración y si nos vamos aquí en la parte de opciones avanzadas hay un apartado que pone perfiles de usuario. Le damos a la configuración y vemos que de forma predeterminada tenemos aquí dos perfiles, el perfil predeterminado y el perfil del administrador. Si quisiéramos cambiar este perfil de administrador, le diría cambiar tipo, pero vemos que no nos permite, esto está difuminado, es decir, no podemos realizar la operación, no nos permite convertir un perfil local en perfil móvil. Efectivamente, un perfil local no se puede transformar en perfil móvil de esta manera. Le damos cancelar. Ya vemos dónde estudiamos los perfiles, donde vemos de qué perfiles disponemos y volveremos más tarde para echarle una ojeada. Le damos aquí a cancelar y nos salimos de ese apartado. Vamos a seguir en el punto donde estábamos. Habíamos creado dos carpetas, una le habíamos llamado perfiles y a otra datos. Vamos a hacer con ambas lo mismo. Vamos a compartirla, botón de la derecha, propiedades, compartir. Le vamos a decir compartir con uso avanzado. Decimos compartir esta carpeta, dejamos el nombre de datos y en el tema de permisos vamos a ponerle para todos control total. Le damos a aplicar y aceptar y vamos a realizar exactamente lo mismo con la carpeta de perfiles. Botón de la derecha, propiedades, compartir, uso compartido avanzado, compartir esta carpeta y en permisos a todos control total. Aplicar y aceptar. Perfecto. Ahora nos vamos al administrador del servidor y vamos a seleccionar usuarios y equipos del directorio activo como herramienta, lo maximizamos también. Vamos a irnos a la unidad organizativa de producción, por ejemplo, y aquí tenemos un usuario, José Castellón. Vamos a hacer botón de la derecha y vamos a ver las propiedades de ese usuario. Nos vamos a la solapa perfil del usuario y en la ruta de acceso al perfil vamos a colocar en formato UNC la ruta a una de las carpetas que hemos creado, la de perfiles. Entonces colocamos aquí el nombre del equipo, DC 2012, el recurso compartido, perfiles, y vamos a colocar aquí una variable que se llama tanto por ciento, username tanto por ciento. Esa variable nos indica el nombre del usuario. Por consiguiente, fijaros que al decir aplicar, si esto es correcto, esa variable queda sustituida por el nombre del usuario que estamos usando, en este caso José. Pero que al meterlo con ese formato, si el usuario fuera Juan, pues aquí se colocaría Juan. ¿Eso qué nos va a hacer? Nos va a crear un subdirectorio dentro del directorio de perfiles para el perfil del usuario José. Perfecto, le damos a aceptar y ya tenemos definido cuál es el path, la ubicación del perfil de usuario. Vamos a ir configurando al mismo tiempo la redirección de carpetas. Para ello, dentro del administrador del servidor, vamos a abrir otra herramienta que ya conocemos, que es la administración de directivas de grupo, GPMC, Group Policy Management Console. La tenemos aquí y vamos a irnos a la unidad organizativa producción, que era donde teníamos situado el usuario José y los demás usuarios, y vamos a hacer ahí, botón de la derecha, crear una nueva GPO para este dominio y vincularlo aquí. Le vamos a llamar, por ejemplo, a la GPO redirección, le damos a aceptar y la editamos. Botón de la derecha y editar. Nos iremos a la configuración de usuario, directivas, configuración de Windows y redirección de carpetas. Y ahora, según cuál sea la carpeta o carpetas que queramos redireccionar, elegiremos unas u otras. Si lo que quisiéramos fuera
redireccionar la carpeta de documentos, que suele ser lo más normal, pues haríamos clic derecho en esa carpeta y propiedades y vemos que aparece en esas propiedades que se puede especificar la ubicación de la carpeta de documentos y que por defecto no está configurado. Tenemos varias opciones. Una es la opción básica, que se redirige la carpeta de todos a la misma ubicación, y otra es la configuración avanzada, que se puede especificar ubicaciones para diversos grupos de usuarios. Y por último la tercera, que es la situación en la que está. Vamos a hacerla con la básica. Pero fijaros que la básica dice redirigir la carpeta de todos los usuarios a la misma ubicación. Entonces, si yo hiciera eso, todos los documentos de todos los usuarios se mezclarían. Por lo que dice crear una carpeta para cada usuario en la ruta raíz, eso ya haría que se crease, o en la ruta de acceso a la ruta raíz yo tendría que incluir aquí el célebre tanto por ciento, username, tanto por ciento. En este caso, y a partir, me parece recordar que era del 2003, ya está esta opción. Cuando no estaba la opción de crear una carpeta, pues tendríamos que decir redirigir a la ubicación siguiente y ahí meter la variable username. Simplemente aquí diciendo crear una carpeta para el usuario, ya crea la carpeta en esa ruta raíz que especifique. ¿Y cuál será esa ruta? Pues también en formato UNC //dc 2012 /datos. De forma que aquí, dentro de la carpeta datos, él meterá una carpeta nueva de documentos para cada uno de los usuarios. Le damos a aplicar y aceptar. Fijaros que hay una advertencia diciéndonos que si existen configuraciones de la directiva de grupos relacionados con dirección de carpeta que no se aplican en versiones anteriores, ya no podrá cambiar ninguna de las configuraciones. ¿Desea continuar? Le decimos que sí y aceptar. Cerramos aquí y nos queda verificar que efectivamente todo esto funciona. Lo primero sería irnos al explorador en el disco C y si abrimos perfiles, ver que perfiles está vacío y si abrimos datos, ver que datos también están vacíos. De manera que aún todavía no se ha llenado con ningún perfil ni ningún documento de ninguno de los usuarios. Es lógico, ¿por qué? Porque no hemos hecho login todavía con ningún usuario. Nos vamos ahora a la estación de trabajo PC0 y en esta estación de trabajo vamos a hacer login con ese usuario José. El usuario es José, veis que por defecto nos dice que va a ser el inicio de sesión en el dominio Chispa, nuestra contraseña, e iniciamos sesión. Vamos a irnos al explorador y vamos a ver que en el disco C tenemos un directorio que se llama usuario y dentro del directorio usuario habrá un perfil local del usuario José. Ya hemos hecho inicio de sesión anteriormente, por consiguiente es normal. Se hace una copia local del perfil del usuario en el equipo donde hemos hecho inicio de sesión anteriormente. Pues muy bien, vamos a hacer ahora una cosa. Vamos a crear aquí en el escritorio, por ejemplo, un acceso directo. Decimos que nos cree un nuevo acceso directo, por ejemplo, a la calculadora. Si hiciéramos clic sobre la calculadora, pues llamaría a eso, a la calculadora. Y está creado en el escritorio del usuario José. Y al mismo tiempo, pues vamos a abrir, por ejemplo, el Notepad, el bloc de nota, y vamos a crear un documento. Este es un documento de José. Vamos a cerrarlo, nos pregunta si queremos guardar, le decimos que sí, que guardar, y por defecto él se va a guardar a documentos. Voy a llamarle mis notas, por ejemplo. Es decir, guardar. Pues bien, ahora se trata de comprobar que la redirección de carpeta también está funcionando. Fijaros que la redirección funciona porque se lleva a cabo la GPO que hemos creado. De manera que sería una buena norma ejecutar, como siempre, el gp update /force, estamos en el lado cliente, para que se actualice la directiva. Nos dice que la actualización de la directiva se ha completado correctamente y nos advierte que a veces es necesario cerrar la sesión del usuario. En este caso no nos va a hacer falta porque ya ha pasado el suficiente tiempo y creemos que se ha replicado, pero a veces habría que cerrar la sesión del usuario para directivas que afectan al usuario e incluso reiniciar el equipo para aquellas directivas que afectan al equipo. Cerramos aquí y ya podemos ver si efectivamente se está cumpliendo o no la redirección. Si no, pues cerraríamos la sesión. Nos vamos a documento, hacemos botón de la derecha y propiedades y vemos, fijaros que la ubicación de documentos es en el //dc 2012 /datos y dentro de datos un directorio que se llama José. Comprobémoslo, aunque no tengamos acceso a él, ese es uno de los requisitos de seguridad. Si nos vamos al controlador de dominio, veremos que aquí en datos efectivamente se ha creado un directorio que se llama José,
que tiene un subdirectorio que se llama documentos, donde normalmente no nos debe de dejar acceder como administrador. ¿Veis? Actualmente no tenemos permiso de acceso a esta carpeta. Quien accede a esos datos por cuestiones de privacidad es el usuario José. Y en la parte de perfiles, de la misma manera, tenemos creado un subdirectorio que se llama José V2, donde tampoco nos deja acceder, pero que es donde estarán los datos del perfil del usuario José. Si ahora nos fuéramos aquí en la parte del equipo, como hicimos anteriormente, y le diéramos a propiedades, en la parte de cambiar configuración, en opciones avanzadas y en perfiles de usuario, seguiríamos teniendo un perfil local para el administrador y el perfil predeterminado. Nos volvemos al PC 0. Si aquí en la parte de equipo hiciéramos botón de la derecha y propiedades, cambiar configuración, nos pide, como estamos como usuario José, el UAC nos pide que demos un usuario que tenga permisos para efectuar esta tarea, en este caso el administrador. Nos vamos a opciones avanzadas y en la parte de perfiles de usuario vemos que tenemos un perfil de usuario para el administrador que es local y un perfil predeterminado, lo mismo que teníamos en el controlador de dominio, pero además de eso tenemos un perfil del usuario José dentro del dominio que es un perfil móvil y un perfil de otro usuario, de un usuario genérico en local dentro de este equipo. Donde queremos llegar es que se ha creado un perfil nuevo móvil para el usuario José, simplemente porque hemos dicho en usuarios y equipos del directorio activo cuál es el path y hemos definido previamente un directorio que hemos compartido para todos los usuarios con control total, donde se aloja el perfil de cada uno de los usuarios. ¿De acuerdo? Damos a aceptar, con lo que hemos verificado que efectivamente funciona tanto la redirección de carpeta como el perfil de usuario. Un detalle curioso más a comentar es que dentro del equipo local hay un directorio que se llama usuarios. Dentro de ese directorio hay un directorio dedicado al usuario José con el que estoy conectado y por supuesto si ahí me fuera al escritorio yo tendría la calculadora, que es el acceso directo que he creado aquí previamente. Si yo borrara desde aquí, por ejemplo, la calculadora, se me borra del escritorio, lógico. Pero fijaros, hay una peculiaridad y es que cuando yo abandono la sesión, cuando yo cierro la sesión, el perfil móvil de ese usuario que se encuentra en el controlador de dominio, en el DC 2012, se copia a este perfil local del usuario. Por consiguiente, si yo he mantenido en el perfil móvil del usuario la calculadora, cuando yo cierre la sesión, esa calculadora se volverá a copiar a este perfil local del usuario José. Cerramos aquí. Ahora en Windows 8 es muy interesante el definir cuál es el equipo principal para un usuario. Vamos a intentar meterlo también aquí. ¿Cómo definiríamos cuál es el equipo principal para el usuario José? Pues nos iríamos a la parte de usuarios y equipos del directorio activo. Es muy importante el marcar aquí usuarios, contactos, grupos y equipos como contenedores para que eso nos dé lo que está incluido dentro de cada uno de esos contenedores y marcar por supuesto también la parte de características avanzadas, sin la que no veríamos muchos de estos contenedores que están aquí. Una vez hecho esto, nos vamos al equipo PC0, que si recordáis ya no estaba en Computer, sino que lo habíamos metido en Central. Hacemos botón de la derecha y propiedades en él, y hay una solapita que se llama Editor de Atributos, donde podemos ver una serie de atributos. Aquí nos va a interesar uno en particular, y es el de Distinguished Name, que debe de estar por aquí. ¿Veis? Si hacemos doble clic, aquí tenemos cuál es el nombre distinguido, que es CN igual a PC0, OU igual a central, porque está en la unidad organizativa central, DC Chispa, DC no, que es el nombre del dominio donde se encuentra. Vamos a decirle copiar. Le doy cancelar y ahora cancelamos esto y nos vamos a donde se encuentra el usuario José, que si recordáis estaba en la unidad organizativa producción. Le hacemos botón de la derecha y propiedades también a José. Nos vamos a ir también al editor de atributos y aquí vamos a buscar un atributo que se llama MSDS Primary Computer. De aquí. Le hacemos doble clic y vamos a agregar el valor. ¿Qué valor? El que hemos copiado antes. De manera que con esto le estaríamos diciendo que el equipo principal para el usuario José es el PC0. Le damos a agregar, aceptar, aplicar y aceptar y ya tenemos colocado como equipo principal del usuario José al PC0. Y por último vamos a irnos al editor de políticas y en la política predeterminada del dominio vamos a editarla
Nos vamos a la configuración de equipo, la parte de directiva, plantillas administrativas, sistema, y aquí debemos de tener perfiles de usuario. Vamos a quitar la parte extendida y vamos a seleccionar donde dice descargar perfiles móviles solo en equipos primarios. La colocamos como habilitada, le damos a aplicar y aceptar y vamos a irnos a donde pone redirección de carpetas y seleccionamos ahí también redirigir carpetas solamente en los equipos primarios. Le damos a habilitar, vamos a subir esto un poco, le decimos aplicar y aceptar. Siempre es buena técnica decir primero aplicar y después aceptar, porque así si surgiera alguna complicación al decir aplicar ya nos diría que hay esa complicación. Cerramos aquí. Y ya lo único que nos quedaría es verificar que efectivamente funciona para el equipo primario. De forma que estamos en el PC 0, podemos volver a iniciar sesión con el usuario José. Ya está iniciada, vámonos al escritorio, vamos a abrir el explorador. Veis que yo tengo el calculadora que borré en el PC 0, pero que sigue formando parte de mi perfil móvil, que está alojado en el DC 2012, con lo que hemos verificado que efectivamente funciona tanto la redirección de carpeta como el perfil de usuario. Y eso es todo.